Mateo 5, 27 al 30. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a hablar hoy de la ampliación del séptimo mandamiento. Vamos a mirar esa parte hoy. El Señor continúa usando la misma manera de empezar que en la semana pasada, cuando vimos en el versículo 21, dice, oísteis que fue dicho. Ahora acá vuelve y usa la misma frase, oísteis que fue dicho, pero va a hablar del séptimo mandamiento, que es ¿cuál? No cometerás adulterio. Al igual que no matarás, es un mandamiento amplio, no es un mandamiento de dos palabras, no cometer adulterio, tres, o no matarás, que son dos palabras. Va más allá de lo que alcanzamos a entender. Una vez más, los fariseos habían tomado el mandamiento y se habían apegado a la letra, ignorando el espíritu de la ley. Entonces para ellos el adulterio solo era verdadero cuando se realizaba el acto físico de una relación sexual fuera de matrimonio. Eso es lo que nosotros pensamos que es adulterio y es lo que el mundo entero ha catalogado como adulterio. De hecho, en algunos lugares es penalizada la infidelidad, algunos lugares hacen eso. Y la infidelidad en el matrimonio es una causa ¿de qué? De un divorcio legal. Entonces digamos que hoy en día hay muchas causas, pero bíblicamente esta es una de las causas válidas para un divorcio, teniendo en cuenta que siempre se busca primero que la restauración, no de una terminar, sino hay que procurar restaurar. Los que piensan que pueden adorar a Dios y conseguir la salvación con sus propias acciones son reos de un error. Tal vez por eso no entienden el camino de salvación, el cristianismo. Nunca han llegado a entender que es una cuestión del corazón. Escuche, esto es del corazón. El evangelio, el cristianismo, exponerse cada semana a un sermón, cantar canciones, ofrendar, estar en una escuela, pertenecer a una iglesia, es algo ¿de qué? Del corazón. No son rituales en los cuales usted crea que por eso usted va a ir al cielo. Necesita un corazón transformado por el poder de Dios. Se piensa que mientras no hagan esas cosas, la gente dirá que no es espiritual. Hay gente que cree que es espiritual porque viene a este lugar. No. Usted viene a este lugar porque ya ha sido salvo, porque Dios ha hecho un proceso en su vida. El Señor Jesús está confrontando una vez más a los fariseos y dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Nosotros todos necesitamos mirarnos a cara descubierta cada semana, y ojalá usted lo pudiera hacer en su casa cada día, con la palabra, mirarse como en un espejo y decir cómo está mi alma hoy. Nuestro Señor quiere poner una vez más de relieve el principio de esas personas que estaban diciendo lo que muchos dicen hoy. Los fariseos y los escribas decían lo que la sociedad dice hoy. Con tal que uno no cometa adulterio, ya se ha cumplido esa ley. Es decir, con tal que ellos no durmieran con una mujer físicamente, creían que eran santos. Pero el Señor Jesucristo dice, cualquiera, léalo ahí, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que dice, ya adulteró con ella en su corazón. Todo lo que hacemos en esta vida como creyentes, o lo que no hacemos, está gobernado por la palabra de Dios para salvación o para condenación. El evangelio verdadero nunca dejará un tono gris
y nunca le dará la opción ni a la iglesia, ni al creyente, ni al pastor de salirse por la tangente y decir, yo puedo vivir el cristianismo de esta manera. No se puede. La verdad es poderosa. El séptimo mandamiento abarca todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, iglesia. Todo lo que tenga que ver con infidelidad, con lujuria, con lascivia, con inmundicia, con impureza, con pornografía, con masturbación, con obscenidades, con pensamientos, con palabras, con miradas sucias, con vestimentas provocativas, con palabras de doble sentido relacionadas a lo impuro, a lo sexual. Es amplio el mandamiento. No es solo no cometerás adulterio, y ya lo vamos a mirar. Algo más que debemos, antes de desarrollar el pasaje, algo más que debemos saber es que aunque no dice para quién es, no se está refiriendo a los hombres. A veces cree uno que es solo para los hombres porque habla de los ojos y creen que la lucha solo es de nosotros los hombres. Está hablando a todo tipo de personas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Y algo más, hay pecados que no se pueden restituir. Uno de ellos es el adulterio y otro de ellos es el homicidio. ¿Cómo le dices a una persona que le devuelves a la persona que mataste? ¿Cómo le vas a restituir a la familia de esa persona? No puedes. Por eso cuesta decirle a alguien, sinceramente algún día pensé en matarle. Es muy difícil decírselo. Y más si vive con usted. Sí, es más difícil, claro, es más difícil, se hace más difícil. Todos hemos pensado en matar, acuérdese. Y lo hemos hecho ¿con qué? Con el corazón. Pero es muy difícil que usted le diga, oiga, perdóneme porque en alguna época yo pensaba en matarlo. No, es muy difícil. No hay restitución, pero hay perdón para el homicidio. No hay restitución, pero hay perdón para el adulterio. ¿Por qué no hay restitución? Porque es muy difícil. Usted puede pedirle perdón a la otra persona, decirle perdóneme por haberme metido con su esposa o con su esposo. O el esposo arrepentido le dice a la esposa, sí. Estoy hablando de restitución, no de restauración. Sí hay restauración. Restituir es decir, no puedo hacer nada para borrarlo. Ya durmieron, ya pecaron, ya no hay forma. No sale con agua, no se puede. No se puede quitar esa afrenta. El proverbista en capítulo 6 de Proverbios dice que esa afrenta nunca será ¿qué? Raída, nunca será quitada. Por eso es tan delicado ese pecado para nosotros como creyentes. Miremos el primer punto, definiendo el adulterio. Vamos al versículo 27. Definiendo el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás el adulterio. El adulterio es un pecado que viola la ley de Dios. Y podemos definirlo de esta manera. Es el hecho de que una persona casada tenga una relación sexual con otra persona que no es su cónyuge. El mandamiento está en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Una relación extramatrimonial. Esa es la definición básica de ese mandamiento. Hay casos donde se usa la palabra porneia. Vamos a 1 Corintios 5:1 para entender más amplio el mandamiento. 1 Corintios 5:1, por favor. Ya lo vimos acá en la iglesia, ya estudiamos la carta de los Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer ¿de qué? De su padre. Uno que dormía con la esposa del papá. Nombra fornicación y significa porneia, que es de donde viene la palabra pornografía, hablando de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Aquí se usa el término ¿qué? Fornicación, pero es un ¿qué? Adulterio, porque está con la mujer ¿de quién? Del papá. Es un caso difícil para la iglesia de Corinto. Esos casos casi no se ven, gracias al Señor, porque uno dice, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ese hombre fue disciplinado y según aprendimos en la segunda carta de Corintios, fue restaurado, fue perdonado y fue
volvió a la iglesia. Pablo lo enseña en 1 Corintios, da el caso, y en 2 Corintios también habla de él. Cuando se quiere hacer una distinción entre los dos tipos de perversidad, la escritura los denomina con términos diferentes: porneia, fornicarios, y moichoi, adúlteros. Fornicarios y adúlteros, cuando se quiere hacer diferencia. Pero a veces, cuando se habla de fornicación, se está hablando de adulterio, porque es el mismo acto físicamente. Solo hay una diferencia, es que están casados o no están casados. La escritura prohíbe el adulterio para salvaguardar especialmente la santidad del hogar. La gente se pregunta: ¿y por qué es prohibido? Porque la gente dice: pero si estamos de acuerdo, se ha escuchado que hoy en día hay esa libertad. Tú puedes tener a alguien y yo puedo tener a alguien y no hay problema. Salvaguarda la santidad en el hogar y en la familia. El pecado es descrito más específicamente en Levítico 18:20. Acompáñenme allí. En Éxodo 20:14 se da la ley, y en Levítico 18:20 mire lo que dice. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Acto qué? Carnal. Se puede decir sexual, físico. No tendrás, dice, acto carnal con la mujer ¿de quién? De tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todos. Allí se está ampliando un poquito lo que el Señor dijo en Éxodo. Mire Levítico 20:10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente ¿qué? Serán muertos. La falta era considerada grande, su pena era la muerte. Mientras, y Juan 8:5, por favor. Juan 8:5. En el Nuevo Testamento nos dice la forma, en el Antiguo Testamento no dice la forma como se debía matar, pero en Juan 8:5 dice cómo era. ¿Cómo los mataban? Lapidados. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices cuando el Señor encontró a una mujer en adulterio? Note que la ley no dice cómo matarlos. La ley dice que esas personas deberían ¿qué? Morir. Y el Señor amplía el mandamiento en Juan y dice que esas personas, o nos da el dato que dice que en la ley de Moisés Él mandó ¿qué? Apedrear a tales mujeres. Eso quiere decir que la muerte debería ser ¿por qué? Por lapidación. Los sacaban en público, ¿y quién los mataba? Todo el pueblo. Todo el pueblo los mataba, no eran los sacerdotes. El pueblo era el que lanzaba las piedras. Por eso el Señor les puso el ejemplo: el que esté libre de pecado, ¿qué? Lo que Él quería decir, el que esté libre de adulterio. Porque todos eran ¿qué? Adúlteros. Con su mente, así no fuera físicamente, con su mente, con su corazón. Miremos Ezequiel 16:40. Ezequiel 16:40. Dice: y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. O sea, los mataban a piedra y luego ¿qué? Por si acaso quedaban vivos, tocaba matarlos ¿a qué? A espada, por si acaso. Era solo por si acaso que no quedaran vivos. ¿Listo? Ezequiel 23:43. Dice: y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a una mujer ramera, así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: yo haré subir contra ellas tropas y las entregaré a turbación y rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y a sus casas consumirán a fuego. A veces era mayor el castigo.
Moría lo adúltero y moría ¿quién? La familia. Si eso determinaban los sacerdotes, así es. Era un caso. Estudiaban el caso y decían, mátenlo solo a ellos, a los dos adúlteros, o a la adúltera, o al adúltero. Pero a veces tenían que matar ¿a quién? A toda la familia. Era algo serio. Gracias a Dios que ya no es así. La tierra estaría despoblada en este momento. Habríamos poquitos o tal vez no estaríamos aquí nosotros tampoco. El fin de este mandamiento tiene que ver con la santidad y la pureza en las relaciones entre hombres y mujeres, no solo en el matrimonio. Para la persona casada, tener su pareja le ayuda a guardarse de la inmoralidad, y para el soltero debe estar en abstinencia hasta el tiempo en que éste se case. Debemos tener en cuenta que puede haber impureza en las relaciones sexuales dentro del matrimonio, lo cual es un pecado diferente al adulterio. O sea, algunos creen que porque están casados entonces no hay pecados inmorales en su casa. Pueden haber en la manera como tienen que las relaciones sexuales, o entre ellos puede haber pecado sexual en esas relaciones. Ahora, cuando dice que los solteros deben mantenerse en abstinencia hasta el tiempo en que se casen, se refiere a abstinencia total, no solo física, en su mente y en su corazón. Algunas mujeres o hombres pensarán que la virginidad los hace más santos, lo cual no es así. La virginidad no hace más santo a nadie, porque puede pecar ¿con qué? Con su mente, con su corazón. Es como el hombre que está en una silla de ruedas y uno cree que él ya no funciona sexualmente, pero sus ojos son depravados y su mente es ¿qué? Depravada, y puede codiciar mujeres, hombres, niños, lo que sea, porque su inhabilidad o su incapacidad lo lleva tal vez a ser más pecador en vez de ser menos pecador. Hay gente mala y están lisiados, y hay gente buena y están completos. En todo caso, hay que estar revisando el corazón en esta área, los que somos casados, los solteros y todos como iglesia. Vamos a ampliar el mandamiento, versículo 28. Vamos a ampliarlo. Dice así el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. El Señor, en su enseñanza acerca de la ley, ahora amplía el concepto que va más allá del acto físico, y aquí enlaza el séptimo mandamiento con el décimo. Vamos a Éxodo 20, por favor, para mirar el séptimo y el décimo. Éxodo 20, ahí los enlaza los dos. Es decir, si usted rompe el séptimo, está rompiendo el décimo también. Éxodo 20, versículo 14. No cometerás ¿qué? Adulterio. Ahora lea versículo 17, que es el décimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor enlaza los dos mandamientos, el séptimo y el décimo, porque habla ahora de la codicia. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. O sea que ya vamos en dos mandamientos. El séptimo nos amarra al décimo mandamiento. Debemos ser cuidadosos para no irnos a los extremos, iglesia. Por un lado, pensar, y quiero ser muy detallista y voy a poner muchos ejemplos acá, porque esto es importante para todos nosotros. Por un lado, pensar que no podemos mirar a una mujer. Eso es un extremo. No está diciendo el Señor eso. Él está diciendo no mirarla ¿con qué? Con codicia. Y le voy a explicar qué es el ejemplo. Usted va por la calle, aplica para los dos. Para la mujer también puede codiciar a un hombre. Las mujeres también miran, solo que son más disimuladas que los hombres. Pero ellas miran y desean internamente algo de ese hombre. Necesariamente no el cuerpo. Puede ser la atención, la caballerosidad, el cuidado, lo interesante, su forma, su ropa, su hablar, su pensar, pueden codiciarlo. El hombre codicia lo físico, el cuerpo.
Pero el hombre también puede codiciar una voz, puede codiciar unos labios, puede codiciar una boca, una cara, necesariamente no solo la parte sexual. Quiero ser específico en eso. Entonces el hombre puede mirar a una mujer y puede decir en su mente qué labios tan bonitos, pero el problema es que se quede mirándole los labios mucho tiempo, porque la va a ¿qué? A desear, la va a codiciar. Igual cualquier parte del cuerpo, él mira una vez, pero él no puede quedarse ¿qué? Mirando, porque entonces no podríamos salir a la calle y no podríamos ir al mar y no podríamos ir a pasear. Tendríamos que estar encerrados porque en todo lado hay mujeres. Pero el Señor es claro en que una cosa es una mirada y otra cosa es una mirada llena de ¿qué? De codicia. ¿Qué es la codicia? Quiero más. Vi algo, pero pretendo ver un poquito más. Me gustó esos labios, pero ahora quiero escuchar. Ahora quiero hablar con ella. Ahora me acerco. Ahora quiero estar más cerca de esa persona. La codicia entró. Si una mujer te atrajo y tú deseas saludarla, la codicia entró. Lo mejor es que no la salude si le atrajo. Y se lo digo a los hombres, igual la mujer puede desear un diálogo con ese hombre. Las mujeres lo llaman de una manera diferente, es interesante. Esa es la frase de la mujer. Sí, ¿qué tal ese hombre? Interesante. Ese interesante es peligroso. Cambio para uno, ¿y qué tal esa mujer? Muy bonita, muy linda. Ya. Pero para la mujer es ¿qué? Interesante. Puede desear una conversación más, un acercamiento más. Quería dejar claro lo de la codicia porque no es tan fácil. Debemos ser cuidadosos entonces para los extremos. Tampoco el hombre se puede justificar, solo estaba mirando. O sea, no, tampoco, tiene que ser cuidadoso. El corazón, los ojos y los pensamientos están unidos, no solo físicamente, sino espiritualmente y aún es más real espiritualmente. ¿Sí? ¿Dónde están sus ojos? Acá, mira, acá. ¿Dónde están mis gafas? En la cabeza. ¿Y dónde están sus pensamientos? Suben del corazón a donde? Acá. ¿Y dónde están? Dice el corazón conectado. Y espiritualmente es más fuerte todavía. Es decir, la codicia no sale de estos ojos. Espero que me entiendan. Para ambos, para hombres y mujeres. Estos dos ojos físicos no codician, ellos solo miran. Los que codician son los otros dos ojitos que están detrás, que están conectados ¿a dónde? Al corazón, y lo vamos a ver en un pasaje muy bonito. Dice, cuando codiciamos con nuestros ojos, es nuestro corazón conectado a nuestros ojos y viceversa. A veces la codicia empieza en el corazón y otras veces empieza ¿dónde? En los ojos. Job 31:1. Aquí Job nos da ese entendimiento claro de ese concepto que estamos hablando. Mire lo que dice Job 31:1. En ti Jehová, perdón, ese es el Salmo. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Algunos dicen a una fea, no, a una virgen. ¿Sí? ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Él era un hombre adulto, 90 años se calcula la vida de Job. De 60 a 90 era grande. ¿Qué galardón? Dice, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente de las alturas. ¿Está hablando de qué? De los ojos. Pero si usted lee el versículo 7 va a entender lo que acabo de decirle de la conexión entre ojos y corazón. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue, ¿qué? Tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, codicia. Se le está hablando de dos mandamientos ahí, de robar, 3, robar, codiciar y adulterar. Pero si ve el detalle, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue, ¿qué? Tras mis ojos. El corazón se va, pero el efecto sucede donde primero,
en el corazón, no en los ojos. Pero los ojos deben ser guardados para proteger ¿qué? El corazón. Aparte de eso, dice claramente que su corazón se fue tras sus ojos, lo cual da lugar al versículo siguiente que estamos mirando ahí en Mateo 5:29, de por qué el Señor habló de sacarse un ojo. ¿Sí ve? Todo está conectado. Porque Él no dijo que se quitara el corazón. Dijo, no, quítese el ojo. El Señor no dijo que se quitara en el corazón. Dijo, quítese en el ojo. Porque está relacionado a lo que Job entendía y le había sido revelado a Job antiguamente, de que el corazón está unido a los ojos. Aparte de esto, escuche, no está hablando solo para casados, sino para todo tipo de persona y para todo tipo de inmoralidad, porque usa los mismos pensamientos y los ojos. Sean hombres, mujeres, solteros o casados, usamos lo mismo. ¿Qué? Los pensamientos y los ojos. Todo entra ¿por dónde? Por los ojos. O una mujer no mira a un hombre y puede pensar cosas. Que no piensa lo mismo y que su naturaleza es diferente, eso es otro asunto. Pero también usa las mismas herramientas que su mente, sus pensamientos, sus deseos internos. Me siento sola. Ahí hay un pensamiento interno. O sea, le falta la otra frase completarla. Necesito a alguien. Pero su mente su corazón lo engaña. Su corazón solo le dice, es que estoy tan sola. Y su corazón no le va a decir, necesitas a alguien, porque es la trampa. Solo piensa que estás ¿qué? Sola. Últimamente estoy muy triste. ¿Se ven? No, siempre es una seducción. El pecado es así, trabaja en el corazón. Sabiamente alguien dijo que los ojos son la puerta de la tentación y que conducen al pecado, el cual da muerte. Alguien dijo eso sabiamente en años anteriores. Son muy raros los casos donde alguien se desliza en pasiones inmorales sin que los ojos tengan que ver o estar involucrados. Son muy raros los casos. Siempre va a terminar ¿qué? Viendo, deseando, codiciando, involucrando todo su ser, y todo comenzó por una mirada o por un pensamiento, sea por lo que vio o porque no vio como debía ver. Sea por una de las dos razones, los ojos juegan un papel fundamental en el pecado que va contra el séptimo mandamiento. Los ojos espirituales ven la verdad si están santificados. Si están contaminados no pueden ver y caen fácilmente. El dominio propio comienza con los ojos para no contaminar el corazón. De paso, es bueno hablar de la manera de vestir de las mujeres, porque una cosa es ser una mujer atractiva y otra cosa es ser una mujer seductora. Son dos cosas absolutamente diferentes. Una cosa es ser femenina y otra cosa querer seducir con su cuerpo. El proverbio popular reza lo siguiente, este es un proverbio popular. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El proceso ilustra a la perfección el sentido de Jesús en este pasaje. Termine donde termine, el pecado siempre empieza cuando un mal pensamiento se siembra en la mente y en el corazón. El pecado siempre empieza con un ¿qué? Pensamiento, no con un acto. O con una mirada en la cual me permití ver más allá de lo que debía ver, o vi las cosas y las interpreté ¿qué? Erradamente. Interpreté mal el saludo de la señorita o de la hermana. Interpreté mal la sonrisa que me hizo. Uno la interpreta mal. El hombre la puede interpretar mal. La mujer puede interpretar mal una palabra. ¿Cómo estás de hermosa hoy? Eso puede ser un detonante en el corazón de una mujer que lleva años sin que su esposo se lo diga, y que está aburrida de su relación, y que está teniendo luchas en su casa, y que no tiene amor en su casa, y sale y todos le dicen que está ¿qué? Radiante, está hermosa. Empieza ese corazón a pensar, ¿y por qué mi esposo no me ve así? Y el diablo le dice, porque no te ama. Tiene una ayuda extra y inmediata. Hay que arreglar, parejas, las cosas a tiempo. Hay una responsabilidad igual entre hombres y mujeres.
¿No son más culpables los hombres por mirar que aquellas mujeres que les gusta que las miren? Muestran su piel para ser deseadas por cualquiera. No solo ellas, sino sus madres son responsables de no enseñarles a vestirse decorosamente. Por eso mataban a la familia también en la ley. No solo mataban a la adúltera, sino si tenían que matar al papá y a la mamá porque no la educaron. Porque es una vergüenza para la familia. Y hay que cuidarse las mujeres de mostrar, o así no muestren, de la intención de su corazón de ser vistas y ser deseadas, porque eso agrada a la carne. La carne es feliz y hay mujeres que lo saben. Y luego vienen las luchas en la mente y en el corazón. Así como el corazón lujurioso se adelanta al pecado, así el corazón piadoso se adelanta en guardarse. El hombre se adelanta a la tentación y le dice: Señor, líbrame de todo mal, el Padre nuestro. Se adelanta, ¿cierto? Llevo mi mente, ¿qué? Cautiva a tu obediencia, porque hoy puedo ser tentado en mi mente. Entonces ya mis pensamientos están cautivos ¿en quién? En Cristo. Oramos como oraba el salmista: aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Salmo 119, 37, 38. Se lo repito: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Salmo 119, 37, 38. Y Pablo exhortó a Timoteo y le dijo que huyera de las pasiones juveniles y cultivara un corazón ¿qué? Limpio. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Tercero, la liberación del mandamiento. Entonces vimos primero qué es el adulterio. Segundo, vimos la ampliación de ese mandamiento que abarca muchas más cosas. Y ahora la liberación del mandamiento. ¿Cómo se puede usted liberar de una ley? Cumpliéndola. Es la única manera. Viviendo a la altura que Dios pide. Solo hay una manera que la consecuencia de la ley no me alcance, y es haber sido liberado por Cristo. Cristo me libera de la ley. Romanos 8:2. Acompáñenme a Romanos 8. El pecado es una ley. Tiene estatutos y tiene consecuencias. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién libró del pecado? El Espíritu. Y habla del Espíritu con mayúscula. El Espíritu Santo. Cristo, por su Espíritu, nos libera de este mandamiento, nos da la gracia. Ser libre del mandamiento es obedecer lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo evitar caer en el pecado. En este caso, en violar el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio. Versículo 29. Vamos a leer el 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y luego habla de la mano derecha. Habla primero del ojo derecho, aclaro, y de la mano derecha. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Hay que saber por qué. ¿Por qué no el izquierdo? ¿Por qué no el ojo derecho y la mano izquierda, por ejemplo? Porque para los judíos, y ellos habían inventado todas esas tradiciones, la mano derecha era más importante que el ojo derecho. Ellos decían que era más importante que lo izquierdo. Solo por eso el Señor conoce todas las tradiciones y vamos a mirar qué es y qué no es ese pasaje. ¿Listo? Atento. El Señor usó esas palabras porque los fariseos y escribas le echaban la culpa a los ojos de pecar. Entonces Él está diciendo: como ustedes dicen que el problema son los ojos o las manos, pues quítense en esos miembros y no pequen más. Note la situación para donde vamos. Pero Él sabía que esa no era la verdad. Una vez más, están tratando de escapar de la ley de Dios, lo cual es imposible. El Señor ridiculiza la enseñanza de ellos, por eso les dice:
Por eso se refiere solo a un ojo y a una mano. Estaba prácticamente burlándose de ellos, diciéndoles sus leyes son muy raras, porque si usted se quita un ojo le queda el otro para pecar, porque si usted ve con el derecho también ve con el izquierdo, y si no tiene el derecho pues va a usar el izquierdo para lo mismo que usaba el otro, y si robaba con una mano va a usar la otra mano para robar si es ladrón, porque es ladrón ¿dónde? En el corazón. Porque es adúltero ¿dónde? En el corazón. El adulterio no está en sus ojos, ¿está dónde? En su corazón. Entonces el Señor dice, quítense el izquierdo y quítense en el derecho y quítense en las dos manos y dejarían de ser hombres. Y aunque no tuvieran los dos ojos y las dos manos, podrían seguir ¿qué? Pecando. El Señor está confrontando esa enseñanza falsa. El Señor sabe lo que está diciendo. En otras palabras, Él dice, si tu corazón está limpio, todo tu cuerpo y todo tu ser estará ¿qué? Limpio. Todos conocemos la importancia de la mano derecha, sobre todo los que somos diestros, derechos. Y algunos dicen que el ojo derecho ve más que el otro, ¿sí? Y así. Y que tenemos un pie más grande que el otro y que una mano es más importante. Nosotros también clasificamos nuestros miembros. Si usted es zurdo, entonces su mano izquierda es valiosísima. Y si usted es derecho, pues su mano derecha. Y usted va a un examen y le dicen que un ojo ve más que el otro. Pero no tiene nada que ver con lo que está hablando el Señor acerca del pecado. Nuestro Señor no acepta esa creencia común y popular y lo que dice de hecho es esto, escuche, mire lo que dice. Si lo más precioso que tenéis, tu mano derecha o tu ojo derecho, dice, si lo más precioso que tenéis en un sentido es causa de pecado, libraos de ello, déjelo. Tan importante es el pecado en la vida y esa importancia se puede expresar así, que todo lo que lo lleve a usted a pecar, usted tiene que dejarlo, tiene que cortarlo, tiene que separarlo. Me parece que esta interpretación de la afirmación de nuestro Señor es más natural que la otra. Él está diciendo, es lo más importante para ustedes el ojo y la mano, quítensela y dejen de pecar. Les está jugando con su enseñanza falsa. Pero para nosotros, ¿qué dice el Señor? Todo lo que sea obstáculo y todo lo que me lleve a pecar tiene que ser separado de mi vida. No importa lo que sea, lugares, personas, decisiones, tiempos en que invierto mi vida, dónde voy, lugares, forma de hablar, forma de pensar, forma de mirar, forma de caminar en este mundo, ¿cómo es? De este modo pone de relieve la importancia de la santidad y el peligro terrible que corremos como resultado del pecado. El asunto es el siguiente: no basta con quitar un miembro que nos conduce al pecado, un ojo o una mano. Si hablamos en nuestro contexto, entonces, ¿qué saca usted con quitar una relación si va a pecar en otra? ¿Qué saca usted con irse de un entorno si va a pecar en otro entorno? Si usted cambia de lugar y no cambia de corazón, ¿seguirá qué? Pecando. No es solo ver lo negativo, escuche, y aquí esto es importante, sino volver al contenido principal, que es ¿quién? Cristo. Dejo de pecar, pero me vuelvo ¿a quién? A Cristo. El hombre que deja el alcohol, pero coge otro vicio, o vive amargado porque dejó el alcohol. ¿Cuál fue su pecado? La amargura. Entonces la amargura lo llevó al pecado de alcohol y eso le evitaba ser amargado porque estaba ¿qué? Feliz, desinhibido, cantando y chillando. O sea, ¿sí? Así se la pasaba. Y ahora no toma y ahora es gruñón y peleón en la casa. ¿Por qué? Porque no ha vuelto ¿a quién? A Cristo. Tiene que dejar el alcohol, pero tiene que venir a Cristo. Eso es lo negativo es dejar eso. Lo positivo es venir ¿a quién? A Jesús. Vamos a ver tres aspectos que nos ayudan a guardar el séptimo mandamiento para terminar ahí. Tres aspectos que nos ayudan a guardar el séptimo mandamiento. El primero es un concepto claro del pecado. O A, si quiere tomar nota. Nada es más destructivo y engañoso para el creyente que no ver las cosas como son, como Dios las ve. Debemos recordar que no es lo que hago, sino lo que soy, un pecador.
¿Cuántas cosas haces para Dios? Aparentemente muchas. Pero aún eres, ¿qué? Pecador. Te debo recordar, soy un pecador y quiero hacer las cosas santas para el Señor. Esto nos lleva a no bajar la guardia nunca. Ahora, si usted ve, si usted considera que ver una mujer y codiciarla no es pecado, usted está muerto. Así de sencillo. Si usted considera que desear un cuerpo que no sea el de su esposa no es pecado, usted está muerto. La vida de Dios no puede estar ahí. O no se ha convertido o apenas está en proceso de entrar a entender que eso es ¿qué? Pecaminoso. Si usted piensa que las mentiras no son pecado, está muerto. En esa área por lo menos. El concepto claro es que ve qué es y qué no es. Y no lo cataloga por su concepto. No es que a mí me enseñaron. No, a usted no le enseñaron nada. Tiene que morir a toda su enseñanza, a toda su tradición. Y tiene que sujetarse a lo que la Biblia dice. No es que en mi casa, no, en su casa no. En su casa no hay ángeles, hay pecadores. Y en su casa no está la Trinidad. Fuimos enseñados ¿por qué? Por pecadores. Y cuando el hombre o la mujer viene a Cristo, debe revisar su vida. ¿Cómo amaba? Si es que amaba. ¿Sí? Porque algunos dicen, no, es que, y no sabe amar. Y no aprendió a amar, no le enseñaron a amar, no le enseñaron a respetar. O le enseñaron a amar a la manera de ¿qué? Del mundo. Entonces se casa y quiere amar a la manera de ¿qué? Del mundo. Y quiere tener relaciones sexuales a la manera de ¿qué? Del mundo. Y cree que tiene derecho o cree que puede coquetear. Y los hombres tenemos que tener cuidado con las relaciones con el sexo opuesto. Los que trabajan en sus oficinas deben tener cuidado cómo tratan a esas mujeres y cómo tratan a la esposa. Porque es que todo el mundo es lindo en el trabajo. Todo el mundo es hermoso. Y habla y comparte, y en la casa no. Hay que mirar esa parte en nosotros. El concepto claro del pecado en la mujer en cuanto a su manera de ser y de vestir. Si provoca a hombres con sonrisas, con sus diálogos, con su acercamiento físico, todo eso puede generar pensamientos, sentimientos y emociones en los hombres que llevan a un mal entendimiento de una amistad. Simplemente somos amigos, sí, pero ya hay abrazos, ya hay cercanías, ya se sienta en las piernas de él, ya tienes un mugrecito en la boca, o sea, todos esos detalles, sí, termina donde no debe. Eso debe mirarlo el trato del hombre casado y la mujer casada. Es recordar eso, no es lo que hago en la iglesia, es lo que soy todo el tiempo, donde fuera de la iglesia, en un transporte, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Un concepto errado del pecado da un concepto errado ¿de quién? De Dios. Segundo, el pecado causa muerte. ¿Cada cuánto nos lo va a recordar, pastor? Mientras viva. Y Dios me lo recuerda a mí todos los días de mi vida, que el pecado causa ¿qué? Muerte. ¿Quiere saber cómo usted recuerda eso? Porque usted y yo estábamos muertos. No necesita verlo en nadie. Solo recuerde que usted estaba ¿qué? Muerto. Y glorifique al Señor. Dégale gracias porque me diste vida y no la quiero desperdiciar pecando en esta área tan delicada. ¿Cómo recuerdo que el pecado causa muerte? Este ejercicio es interesante. Recordando a Jesús camino al Calvario. Míralo cuando entró a Jerusalén y lo aplaudieron y a la semana lo crucificaron. Míralo cuando lleva la cruz y no abre su boca. Y míralo cuando la sangre se derrama en el Calvario y recuerda, el pecado causa muerte. El pecado lo mató a él. Fue por el pecado que él murió. No murió por ninguna otra razón. Porque si él no moría por el pecado, nosotros tendríamos que morir eternamente.
por el pecado. El pecado causa muerte. El pecado es tan peligroso, iglesia, pero tan peligroso que causó problemas en el cielo. Increíble. Es tan peligroso que sacó del cielo a la tercera parte de los ángeles. ¿Sí ve el alcance? No es el alcance nacional e internacional, no. Es una cosmovisión. Es algo que afecta al mundo. El pecado fue la razón por la cual el Cordero se entregó sin hablar, por la cual vivió lo que vivió en la cruz para darnos esperanza. El pecado causa muerte. Por eso no es solo el adulterio físico, iglesia, son los pensamientos, los deseos, la codicia, que va más allá de hacer algo y debemos tenerlo presente todos los días de nuestra vida. ¿Qué hay en mi corazón que me lleva a desear lo que no me pertenece? Hablando específicamente de las relaciones, ser fiel es difícil. No puedo decirles que sea fácil. ¿Por qué es difícil? Porque somos infieles por naturaleza. Ser fiel es difícil. ¿Amar es fácil? No, amar es difícil. Por nuestra naturaleza pecaminosa no nos amamos sino a nosotros mismos. Nos cuesta amar al otro. Nos cuesta pensar en el bien del otro. Nos cuesta agradecer al otro lo que hace constantemente por nuestra vida. Solo vemos lo que nosotros hacemos. C. Hay un destino eterno, versículo 29b. Léalo ahí por favor en su Biblia. Luego de que dice que se saque un ojo, luego hace el mismo ejemplo con una mano. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y en la parte final del versículo 29 dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? En el infierno. El pecado causa muerte y es porque no tenemos un concepto claro de él que fallamos. Pero lo terrible es que hay un destino eterno. Lo último que el Señor dice en este pasaje a los fariseos y a sus discípulos, es mejor que se pierda un miembro a que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Algunos tienen un pensamiento equivocado del infierno y creo que es muy popular aún en la iglesia. Y cuando tú piensas en el infierno, te imaginas un poco de almas allá. Escuche lo que estoy diciendo, almas gritando. De hecho, los que han engañado a la gente con esos videos falsos que dicen que estuvieron en el infierno, siempre dicen que vieron almas, lo cual es falso, porque en el infierno no va a haber almas, va a haber hombres. ¿Sí sabía? Cuando usted piensa así, usted se liviana, usted dice, porque el alma es como si no fuera yo, es mi alma la que va a estar en el infierno. No, soy yo, si no me arrepiento, el que voy a ir al infierno. Es el hombre completo, es la mujer completa. Por eso Jesús está diciendo, tu cuerpo va a estar echado ¿dónde? En el infierno. En otros pasajes habla del alma, pero en este pasaje Él está hablando del cuerpo por una razón. Porque la Biblia dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Porque es un pecado personal, donde estoy atentando contra mi propio cuerpo. Es fácil pensar, mi alma va a ir al infierno y yo, es como si fuéramos dos. Mi alma va a estar allá y yo no sé dónde voy a estar, ¿sí? No, mi alma soy yo, pero mi alma necesita un cuerpo para ser juzgada. Y mi cuerpo tiene que resucitar y ir a dar cuentas de los pecados que cometí donde en mi cuerpo. Es una excusa el alma. Y así lo ven muchas religiones y así lo ven muchas iglesias y así lo ven a muchos cristianos. Porque se habla de almas en el infierno, no se dice personas completas, con sus facultades, con sus recuerdos. ¿Quién era mi mamá? ¿Quién era mi papá? ¿Quién era mi esposa? ¿Quién era mi esposo? ¿Cuáles fueron mis pecados? ¿Dónde estuve? ¿Dónde viví? ¿Cómo comía? ¿Cómo hacía? Todo está ahí. Y va a estar eternamente ese recuerdo. Toda la eternidad usted va a saber quién era su mamá y quién era su papá. Y si están allá y si no están al otro lado, pero lo va a saber. Toda la eternidad usted va a recordar sus pecados.
El tormento es ese, el tormento no es que le van a pegar, es mejor que le peguen. El tormento es que va a recordar eternamente su inmundicia, su suciedad, su maldad, y lo más duro es que sabe que es justo y que va a estar ahí eternamente. Amén. No habrán almas en el infierno, seres completos. El profeta Ezequiel dice en Ezequiel 18:4, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa alma que morirá. Todas las almas son mías, pero almas sin cuerpo son fantasmas. Bueno, y no existen. Ni están por acá sueltos, ni se presentan en forma de abuelita o de tío o de primo. No, no se presentan de ninguna manera. Son demonios. Las almas están en dos lugares determinados por Dios. Están en el paraíso, en el milenio, viviendo la gloria de Dios como aprendimos en hermenéutica, o están en el Hades esperando el juicio eterno. No hay otro lugar intermedio. No es que están ahí en camino a ver para dónde les mandan, no. Y ambos están esperando ¿qué? El cuerpo, para glorificar al Señor o para recibir su castigo. Nos ocupamos de la vida aquí 80 años, si nos va bien, o 90, o 100, ojalá acá todos vivamos 100, pero bien. Y descuidamos la vida eterna que, como se dice claramente, no termina. O sea, nos ocupamos acá de este cuerpo. Ocúpese del cuerpo, pero ocúpese también ¿de qué? Del alma. Porque el alma nunca muere. Y el Señor Jesús dijo que no temiéramos al que pudiese matar ¿a quién? Al cuerpo, sino aquel que puede matar el alma en el infierno. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar.